en el tejido. Entonces, esto genera una reacción inflamatoria a nivel local, que se denomina reacción de Arthur, y que, ya va, que se me va a pasar algo, y que muchas veces es tan grave que puede llevar a necrosis del tejido. Ajá, dale. Profe, esas eran las mismas pruebas que se hacían anteriormente de alergia. Es el mismo principio, que se inyectaba. No, porque en la alergia vas a estimular acuérdate que para decir alergia tiene que haber mediación de IgE. Pero es el mismo principio. Pero no es lo mismo. Pero sí es el mismo principio. La inyección subcutánea de un antígeno a un individuo que está sensibilizado. Sí es verdad. O sea, sí tenéis razón desde ese punto de vista, sí. Pero no ocasionan lo mismo. No ocasionan lo mismo, no. El mecanismo básico de producción no es el mismo, el de respuesta. Eso me iba a preguntar. En general, ¿eso necesita sensibilizarse ante el antígeno para después dar una respuesta? Sí. ¿O eso pasa en el mismo instante o tiene que, ¿De la prueba? no, cuando las reacciones alérgicas? Ajá. Una No. persona- Hay una fase Hay de una que está latencia. sensibilizado. ¿Y cuándo se sensibiliza? ¿La primera vez que entra en contacto? En la respuesta primaria. La primera vez que él entra en contacto y no se da cuenta porque no pasó nada. Hay una fase de O latencia. sea que siempre antes de una alergia tiene que haber un primer contacto y no va a pasar nada y pasa Sí, después. sí. Ah, Sí. Es más, muchas veces se necesitan de varios contactos antes de dar la respuesta alérgica. Pero generalmente en la segunda, Profe, entonces en una prueba de alergia, primero se tiene que estar en contacto. ¿Cómo es eso? si vos te vas a hacer una prueba de alergia, te colocan los alergenos, ¿verdad? Los alergenos posibles en la piel. Vas a reaccionar ante aquellos que estés sensibilizado ya. No te diste cuenta, pero te va a salir a cuáles están ya O sensibilizados. sea que si después me voy a hacer la prueba puede que me salga ahora. O, Sí. Porque ya me estaré sensibilizando en ese momento. ¿O no? No. Porque te pusiste a otros. Sí, pero yo entiendo lo que ella me quiere decir. No. Está el factor genético ahí, ¿no? Que está- Sí, porque es que no vas a reaccionar a todo. No te vas a sensibilizar contra todos los que te inyectaron. No, o sea, dependiendo de si tengo otras alergias que no sé qué tengo y no me he sensibilizado. No tenés Bueno. tiempo porque no te habéis sensibilizado. Una vez que te Sí, pero sensibilizas y ella tenés- me pregunta si se puede sensibilizar en ese momento porque le están colocando uno. ¿Ya? Yo diría que no porque es muy pequeña la cantidad que le están colocando. Pero si pudiera ocurrir, sí pudiera, pero no he leído que esté descrito eso. No. Ajá. Entonces la reacción de Arthur con S. En este momento se describió como una reacción inflamatoria cutánea, que solo se genera a nivel local en el punto de la inyección. Pero cuando se hace el estudio histológico, se ve que entonces son complejos inmunes los que están mediando esa inflamación. Puede tener muchas causas, y ya vimos que las hipersensibilidades todas se basan prácticamente en el mismo mecanismo inflamatorio. La diferencia está en quién está iniciando esa inflamación. En este caso son complejos inmunes depositados en el tejido. Dale la siguiente. Pero sí hay ejemplos clínicos de la reacción de Arthur descrita en el humano y en animales también. Ejemplos clínicos de reacciones locales de hipersensibilidad de tipo 3. Fíjense el llamado ojo azul canino que se da cuando hay una infección por este adenovirus canino. Hay precipitación de complejos inmunes en la córnea con edema, infiltración de neutrófilo y eso produce opacidad de la córnea. El EPOC en equinos, el enfisema pulmonar obstructivo crónico en equinos, es una especie de bronquitis por exposición prolongada al polvo, al moho producido en el alimento.
cuando se generan condiciones de humedad. Y los caballos inhalan eso, a nivel respiratorio puede haber una reacción localizada en los bronquios. Y cuando se hace el estudio son complejos inmunes que están depositados a nivel de ese tejido, que generan la reacción inflamatoria y los síntomas de la enfermedad. Y estas tres que están aquí son neumonitis. Neumonitis en bovinos está descrita una alveolitis causada por la RI, respuesta inmune a antígenos inhalados en el medio ambiente, por ejemplo, partículas de heno, esporas de moho o cualquier otro producto agrícola. Puede generar sintomatología respiratoria en esos animales, causada por una reacción de Arcus local a nivel de alveolos, atrapamiento de esas partículas allí y anticuerpos que se generan contra ellas. Y el llamado pulmón del granjero, que tiene el mismo principio que este, pero se llama así en el humano, es una neumonitis también, causada por una respuesta de hipersensibilidad, también por la inhalación de las partículas del heno. Y el pulmón del criador de palomas o de aves, el pulmón del criador de aves también, es por inhalación de partículas de las plumas, del excremento de las aves, en forma continua, sensibilizan al individuo hasta que llega el momento en que desarrolla la sintomatología respiratoria. Pero son reacciones a nivel local. Dale la siguiente. En forma general, también existen en muchas enfermedades autoinmunes el depósito de complejos inmunitarios es sistémico y eso afecta a varios órganos. Dependiendo, como les dije, del tamaño, ¿no? Cuando estos complejos se forman en circulación, dependiendo del tamaño, ellos pueden ser eliminados. Cuando ellos tienen cierto tamaño, pueden ser eliminados fácilmente por las células fagocíticas mononucleares, MN mononucleares, macrófagos, en vaso y en hígado, como les dije. Pero cuando ellos son muy pequeños, esos son los que tienden a quedarse atrapados en los sitios de filtración que les acabo de decir en la diapositiva anterior. Entonces van a tener sintomatología variada. Si se depositan en la sinovial artritis, en glomerulonefritis, las arterias arteritis, depende del sitio de depósito. Entonces son las llamadas enfermedades multisistémicas porque afectan varios órganos. Y el prototipo es la enfermedad del lupus, que hay anticuerpos que se producen contra multiórganos, contra varios de los órganos. Dale la siguiente. Pero es más que todo en enfermedades autoinmunes. Esto no se los voy a preguntar, pero estos son ejemplos de enfermedades que están asociadas a una respuesta de complejo inmunitario, a una respuesta de hipersensibilidad de tipo 3. Este GN son glomerulonefritis que se presentan en el curso de estas infecciones. Hay un curso Y de los eso. complejos inmunes no son removidos, se depositan y ocasionan entonces la glomerulonefritis, la destrucción del glóbulo rojo. Y aquí estas sí son reacciones más del humano. Enfermedades autoinmunitarias como el lupus, la artritis, reacciones farmacológicas, antibióticos, antiinflamatorios, muchas veces no son alergias o hipersensibilidad de tipo 2, 3. Y ya estas enfermedades infecciosas también se han asociado con manifestaciones de enfermedades de complejos inmunes. La siguiente y la última, la tipo 4, es, a diferencia de las anteriores, se produce luego de las 24 horas, y por eso se llama hipersensibilidad retardada, y es la única, apréndanse desde ya, la única mediada por células T, la única mediada por células. Las tres anteriores son anticuerpos. Estas son mediadas por células por el mismo mecanismo básico de la respuesta TH1, que es la respuesta que se genera contra microorganismos de hábitat intracelular. Entonces son los mismos mecanismos básicos. El mecanismo productor del daño aquí es la producción de citocinas por células TH1
que han reconocido el antígeno, o sea, les ha sido presentado, se han activado y han producido citoquinas que activan a otras células, principalmente el macrófago. O sea, aquí la célula inductora es el TH1, pero la célula efectora es principalmente un macrófago, o muchos macrófagos, mejor dicho. El macrófago es lo que les quiero decir. Acuérdense que la TH1 produce varias citocinas, principalmente el interferón gamma, y el interferón gamma es la principal citocina activadora de macrófagos. Entonces, esto hace que los macrófagos se activen, aumenten de tamaño, aumenten su organelo, aumenten la expresión de sus moléculas microbicidas, se repotencia. Lo que pasa es que en este tipo de condición los macrófagos van a liberar mediadores inflamatorios que son los que van a producir el daño en donde se encuentre el antígeno. Secundariamente puede haber destrucción de las células que porten ese antígeno o que muestren ese antígeno por linfocitos TCD8. Pero el principal causante del daño es el TH1 y las citocinas que él produce. Las citocinas liberadas por el TH1 que entonces van a activar a macrófagos. Ese es el mecanismo, vamos a decir, de producción de este tipo de hipersensibilidad. Es un mecanismo normal. Este mecanismo de respuesta tuvieron que haberlo visto en la clase pasada contra microorganismos de hábitat intracelular. La respuesta del linfocito tiene que dirigirse hacia TH1, que son las que producen citocinas y activan a otras células y las ayudan a destruir. Ajá, dale la siguiente. Aquí también hay una fase de sensibilización. ¿Qué va a haber en la fase de sensibilización? La captura, el procesamiento y la presentación del antígeno, que es lo que está aquí, aunque se vea mal. Célula adrenérgica, otra célula presentadora, está el linfocito, este linfocito se diferencia de TH1 y comienza a producir las citocinas características del perfil. Interferón gamma, IL2, IL12. Aquí también está el linfocito TCD4 reconociendo el antígeno presentado por la célula TCD4 y produciendo citocinas. Y estos señores que están aquí son los macrófagos que van a activar, que se van a activar y a producir la lesión tisular. Entonces, pero en la fase de sensibilización lo que ocurre es esto: el reconocimiento por los linfocitos de Helper, de citotóxico en algunos casos. Acuérdense que tiene que haber una activación, una expansión clonal, una diferenciación a célula efectora y a célula de memoria. Todo eso ocurre en la fase de sensibilización. La fase efectora es a partir de la segunda exposición y va a ser entonces producida, o la fase de lesión, producida por las citocinas que libera esta célula TH1 que ya es de memoria. Ella produce entonces IL2 que incrementa la producción de más linfocitos TH1, interferón gamma que activa y recluta, atrae a macrófagos, TNF que es inflamatorio, aumentador de la permeabilidad vascular, vasodilatador, aumenta la expresión de moléculas de adhesión en el endotelio para que entonces los macrófagos salgan del vaso y entren al tejido donde está ocurriendo la reacción. Al llegar los macrófagos, estos entonces van a secretar citocinas proinflamatorias, principalmente factor de necrosis e interleucina 1. Enzimas lisosómicas, ROS es especie reactiva del oxígeno, de las iniciales en inglés, y NO-óxido nítrico. Ajá, dale la siguiente. Entonces, hay tres ejemplos de hipersensibilidad de tipo 4. La primera es la reacción a la tuberculina, que es una reacción inflamatoria local. La segunda es la reacción granulomatosa. Y la tercera es la dermatitis por contacto. Te la digo así porque en ese orden están las láminas. Las tres están mediadas por mecanismos de citocinas inflamatorias. Las dos primeras, la dermatitis y la tuberculina, se desarrollan luego de más o menos a las 48 horas de haber tenido el contacto con el antígeno,
Y la reacción granulomatosa, si es más tardía, se desarrolla a los 21, 28 días de haberse iniciado el contacto con el antígeno. Dale la siguiente. Esa es mi nombre de teléfono. Ajá, comenzando con la tuberculina. La tuberculina es un extracto a un paciente. La tuberculina es una sustancia, un compuesto fabricado a partir de la pared celular de micobacterias. Pueden ser micobacterias tuberculosis, COVID, coagula, que se utilizan en pruebas cutáneas para detectar a aquellos individuos que han sido sensibilizados por la micobacteria que contiene el extracto. También se llama PPD, de derivado proteico purificado. O sea, se forma a partir de proteínas, fue fabricado a partir de proteínas de la pared celular de micobacterias. Las micobacterias son agentes de hábitat intracelular. Entonces, por eso esta prueba es mediada por ese tipo de hipersensibilidad. Ajá. Cuando se inyecta la tuberculina o PPD a un animal, o sea, en forma subcutánea, a un animal que ya está sensibilizado, Dios mío, déjame entender porque existen células T que ya están sensibilizadas y que acuden al sitio de la inyección. Secretan las citocinas, activan macrófagos. ¿Aló? Sí. Lalita, falta alguien por firmar. Esta es la de la clase de hipersensibilidad. Dale la siguiente. Simplemente sirve. No, la siguiente, una sola vez. ¿Están viendo cuántas faltan? No. Ya va. Dale para atrás. Esa es la última lámina. No. La siguiente, ¿cuál es? No, lo que quiero es. Esta. Bueno, ustedes van a ver esto cuando vean bovinos, me imagino. No es que aquí van a aprender a cómo se pone la tuberculina, no. Quiero es el fundamento de qué ocurre en la prueba. Fíjense que aquí dice en promedio alcanza su máximo a las 48 horas, por eso es que se llama hipersensibilidad retardada, por eso es que forma parte de ellas. Porque una vez que se inyecta en la zona, y eso va a depender de la especie, el sitio donde ella se inyecta, pero se inyecta de manera subcutánea, se va a generar una respuesta inflamatoria que si el individuo ha estado sensibilizado, es como un aumento de volumen, es una pápula. Es una pápula, una cosa levantada que se mide, y dependiendo de la medición se da como positivo o negativo. En el caso de que la reacción dé positiva, o sea que la formación de pápula alcance los milímetros X, significa que el animal está sensibilizado, y que esté sensibilizado quiere decir que ya ha tenido contacto previo con la micobacteria, pero no es un diagnóstico certero. Puede ser que tenga una infección activa, puede ser que sea una infección pasada, o sea, haya tenido una exposición previa, o por la vacuna, incluso. Eso va a depender del interrogatorio que ustedes hagan, la positividad y la interpretación de la prueba. Lo que tienen que recordar aquí es que la formación de pápula se debe a que los linfocitos TH1 que están ya de memoria para esa micobacteria producen sustancias que atraen, dale la siguiente, que atraen al sitio de la inyección macrófagos. Entonces los macrófagos salen del vaso hacia el tejido. Por eso es que se forma la pápula o el aumento de volumen en el punto de la inyección.
Pero el macrófago aquí es la principal responsable de la inflamación. Los macrófagos aquí reaccionan de manera exagerada y van a secretar mediadores inflamatorios, citocinas inflamatorias, van a producir enzimas lisosomales que liberan al exterior. Entonces, eso es lo que genera aquí el edema, el aumento de volumen. Entonces, como les dije, la célula inductora es el TCD4-TH1, pero la efectora aquí es el macrófago. Si hace uno un estudio aquí, el 5% de las células son TH1 y el resto son macrófagos. El 90 y pico son macrófagos. Por supuesto, siempre puede haber algo de neutrófilo y hasta de eosinófilo, pero la célula principal aquí es el macrófago y la inflamación causada, las citocinas que estas dos células liberan. Dale la siguiente. El segundo ejemplo de reacción de hipersensibilidad es la formación de granulomas. Los granulomas son estructuras que se forman en un tejido cuando existen infecciones por bacterias, generalmente micobacterias, que resisten los mecanismos normales de defensa. Tienen mecanismos de evasión de la respuesta inmune y no son eliminadas por los mecanismos convencionales que deben generarse contra ese tipo de bacterias. Generalmente, como les dije, son intracelulares, principalmente micobacterias. Entonces, son estructuras que se forman, esto puede formarse en diferentes tejidos. ¿Qué pasa aquí? Los macrófagos inhieren a las bacterias, pero no las pueden matar. Las bacterias se quedan viviendo dentro del macrófago. El macrófago, dale la siguiente, el macrófago infectado, si estas son las bacterias, en los fagosomas, sigue mostrando péptidos de esta bacteria en su superficie a linfocitos TH1. Sigue presentando porque no puede, sigue presentando porque no puede. El TH1 le sigue enviando interferón gamma para que él aumente su poder microbicida, aumente de tamaño, en un intento por eliminar las bacterias que tienen en el interior. Pero estas bacterias son tan, que muchas veces resisten todos esos mecanismos y se quedan viviendo mucho tiempo dentro del macrófago. ¿Qué pasa? Que ellos tienden, por efecto de las citocinas que están recibiendo, ellos tienden a agruparse en el tejido, comienzan a adquirir una forma de epitelioide, o sea, se van fusionando uno con otro en forma muy estrecha, se van pegando hasta llegar al punto de que se fusionan